en ecomedios.com. Seguinos en Instagram, @ecomedios. Los temas más relevantes de los sectores productivos están en Noticias Industriales. Muy buenas tardes, bienvenidos. Arrancamos un nuevo programa de Noticias Industriales aquí por Ecomedios. Hoy con muchas noticias. Hoy tenemos una entrevista, les diría, exquisita con Ignacio Núñez, un desarrollador de software. Tiene una startup argentina que emplea mano de obra argentina y que está con infinidad de proyectos, y de esto vamos a hablar. Como un desarrollador que con una posibilidad de incubadora empieza a trabajar en una empresa, funda una empresa y hoy la lleva a todo el mundo con trabajo argentino. Otro de los temas que tenemos para comentarles es, tenemos mucha información en claves de la industria, muchas informaciones que nos van a permitir entender un poco a dónde estamos parados. Acaba de salir el índice de pobreza, lo vamos a incluir en las claves de la industria, y tenemos la posibilidad de contar con un tema de reciclado de caucho casi en el final. Estamos tratando de confirmar, porque se está haciendo en estos momentos en la ciudad de Rosario la apertura de un centro de reciclado, y esperemos que los tiempos del acto con los de nuestro programa se puedan compatibilizar y hacer la entrevista antes que termine el programa. Como todos los jueves a las 5 de la tarde hacemos Noticias Industriales. Mi nombre es Martín Ciprés, Martina Ciprés Pernía en la productora de aire, y nuestro operador técnico Gerardo. Hacemos este equipo para darle la mejor información de industria en los próximos 60 minutos. Y si les parece bien, arrancamos con el programa, nos presentamos y nos vamos con las claves de la industria. Suma valor restando contaminación. Súmate al Parque Industrial Ecológico de la Cruz, un espacio libre de contaminación pensado para ser un pulmón en la industria. Ubicado sobre Colectora de la Ruta 8 en Exaltación de la Cruz, a 78 kilómetros de Capital Federal. Cuenta con ingreso asfaltado desde autopista, calles internas asfaltadas, luminaria LED, fibra óptica, energía 220 y 380 y escritura inmediata. 10 hectáreas con una excelente arboleda dividida en 20 lotes de 2.000 a 12.000 metros cuadrados ubicados sobre la autopista. Si te radicas en el Parque de la Cruz, vas a poder contar con costo cero en los derechos de construcción, costo cero en la habilitación y escritura inmediata. Y durante 2 años vas a poder contar con seguridad de higiene y servicios generales sin cargo para tu empresa. Radicate en el Parque Industrial Ecológico de la Cruz y apostá por un entorno positivo para vos, para tu empresa y el planeta.
Betson, una empresa multinacional argentina pionera en la investigación, producción, comercialización y distribución de especialidades para la producción de proteína animal. ITQ, contadores, consultores, un estudio cuyo valor más importante son sus clientes. Edificio Paralelo 50 Pilar. Para entender qué pasó y qué va a pasar, claves de la industria. Bueno, llegamos a las claves de la industria. Se acaba de conocer el índice de pobreza, que llegó al 39,2%, dato del INDEC. Todavía recién se están conociendo los datos, así que seguramente en el transcurso del día vamos a estar trabajando estos datos que tienen que ver con lo que vamos a contar aquí también en las claves de la industria. La actividad económica también se conoció esta semana, el 2,9% interanual en enero. Todavía el INDEC marca un signo positivo, pero el estimador mensual de la actividad económica registró un leve ascenso del 0,3%, revertiendo las 4 caídas consecutivas en los últimos meses del año pasado desde septiembre. La producción de bienes y servicios venía cayendo a un ritmo del 0,8% en promedio mensual y en el último trimestre del año anterior. En enero, 14 de los sectores de la actividad que conforman el EMAE registraron subas interanuales, mientras que agricultura, ganadería, caza y selvicultura registró la única y fuerte caída del 15,5% que fue afectada por la sequía. Las subas fueron encabezadas por la industria pesquera, que escaló el 81%, la exportación de minas y canteras mejoró un 11,5% interanual y hoteles y restaurantes subió el 8,6% respecto al mismo mes de enero del 2022. Cambiamos el eje de la información y les contamos que el crecimiento que venía manifestando la actividad industrial en los últimos meses del año 2022, en un contexto de mayores restricciones en la importación de insumos, elevados niveles de inflación y la suba de las tasas de interés, sumado a una mayor base de comparación, esto dio como resultado que 45,2% de las empresas encuestadas por la Unión Industrial Argentina en enero del 2023 registraran una caída en la producción con respecto al mismo promedio del cuarto trimestre del 2022. Quiere decir que mientras el INDEC todavía marca un aspecto positivo de la economía, bueno, la industria ya empieza a sentir esa fatiga. Mientras tanto, la Administración Federal de Ingresos Públicos, la AFIP, suspendió hasta el 31 de diciembre un régimen de percepciones especiales que permitiría a las grandes empresas importadoras quedar exentas de este adelanto del impuesto al valor agregado y del impuesto a las ganancias. Lo hizo a través de la resolución 5.339 del 23, publicado en el Boletín Oficial. Esta medida generaría obtener recursos adicionales por un total de 979 millones de pesos que ingresarían este año, pero que se perderán para los próximos ejercicios. Es decir, esta medida de la AFIP beneficia a este gobierno, pero perjudica al otro. Estamos viendo un mapa de la Argentina donde 11 misiones que movilizarán el aspecto
productivo para volver a crecer para el año 2023. Este es un anuncio que hizo esta semana el secretario de Industria y Desarrollo Productivo de la Nación, José Ignacio de Mendiguren, y planteó estas 11 misiones con un solo objetivo, que al 2030 se pueda apuntar a generar más de 3,5 millones de puestos de trabajo formales en el sector privado y crear más de 100.000 empresas en todo el país. Ahí estamos viendo los 11 ítems. Pero este plan, que tiene mucho de voluntarismo, diría, tiene un inconveniente porque al sector privado no se lo incentiva definiendo los sectores que van a crecer, sino más que nada tratar de entender cuál es la lógica de inversión en el sector privado y generar esos espacios para que la inversión, en este caso el sector privado, pueda recuperar. Como lo dice hoy, varios sectores, y hablando en criollo, el problema que tiene el sector privado hoy con el sector público es que el sector público le tiene puesta un pie en la cabeza al sector privado. Ahora, de Mendiguren desarrolló este plan integrador de Argentina Productiva 2030 con estos 11 misiones. La primera misión es duplicación de las exportaciones. Esto me parece que es más una cuestión de voluntarismo, porque el problema que ha tenido la Argentina en esta semana es que se ha quedado sin dólares en las reservas. Según datos extraoficiales, tiene 5.000 millones de dólares en reservas negativas en el Banco Central. El segundo punto es la transición ambiental justa. Todos necesitamos esa transición ambiental justa, pero para desarrollarla también hace falta mucha inversión. Seguridad sanitaria es el tercer punto. Movilidad del futuro. Bueno, sin dólares es complicado pensar en no solamente conseguir los insumos para el desarrollo de la movilidad, sino además generar algunos espacios. Industrias para la defensa y para la seguridad. La misión 6, alimentos del siglo XXI. La misión 7, la digitalización. La misión 8, la minería. La misión 9, sectores industriales tradicionales. Ahí entra la metalmecánica, por ejemplo, el calzado. Hoy vamos a hablar del calzado porque se está tratando de impulsar a un sector que, por ejemplo, el 70% de su producción está en la provincia de Buenos Aires. Para la provincia de Buenos Aires, el sector calzado es un sector vital de la economía. Encuadernamiento en base a sectores primarios y el turismo sostenible. Estas son las 11 misiones que ha planteado el gobierno para el desarrollo del plan productivo. Ahora, les voy a decir dos cosas que me parece que faltaron en este plan productivo. Primero, es la foto que quieren tener, que hay que pensar o que hay que planificar, que hay que tener en el 2030. En el 2030 vamos a tener más concentración, por ejemplo, de industrias multinacionales, o vamos a fomentar el desarrollo de las pymes y que las multinacionales que estén sin ningún tipo de problemas puedan contratar a estas pymes proveedoras de insumo. Bueno, ese plan no está contemplado o no está desarrollado en este espacio. Y por el otro lado, también me parece que hace falta un plan en donde incluya no solamente a la industria, sino a la logística,
al desarrollo productivo de las economías regionales. ¿Por qué? Porque hay que ir a un plan integral. Y ese plan se hace con inversión, pero con inversión genuina, con inversión del sector privado. El Estado puede fomentar, como viene fomentando en este gobierno, por ejemplo, la energía, por ejemplo, la minería y el desarrollo del litio y los agroalimentos, que es muy bueno y que han tenido muy buenos resultados. El otro día contábamos un informe de Fernando Meiter donde nos contaba que en el sector petrolero, en Vaca Muerta, los datos de extracción de crudo están rompiendo todos los récords. Ahora, es un sector, es una postal. Bueno, acá lo que tenemos que terminar es completar la película. Y con ese objetivo seguramente vamos a llegar a buenos datos, seguramente con los datos que ha dado el secretario de Estado para el 2030, si efectivamente hay un respaldo del sector estatal al sector privado, esos números sustancialmente se van a mejorar. Hacemos una pequeñísima pausa y ya continuamos con más noticias industriales. Gerardo. Y continuamos aquí en Noticias Industriales. Y según el gobierno, la producción creció en febrero del 2023 el 0,5% interanual. En febrero, de acuerdo al índice adelantado de la actividad industrial elaborada por el Centro de Estudios para la Producción CEP 21 de la Secretaría de Industria y Desarrollo Productivo de la Nación, la producción industrial creció un 0,5% interanual. Respecto al mes anterior, la industria también registró un crecimiento del 0,6% sin estacionalidad acumulada de 2 meses de crecimiento consecutivos. Así se registró la producción más alta para un primer bimestre en 5 años, según comentó este informe del Centro de Estudios para la Producción. El otro dato positivo es el crecimiento en el consumo de energía, principalmente en los sectores industriales, según informó Camesa. En enero, la actividad de la industria había crecido un 6,3% con respecto al mismo mes del 2022. De esta manera, se ubicó como el segundo enero de mayor actividad de toda la serie, según este informe oficial. También creció respecto al mes de diciembre un 0,7% sin estacionalidad, y esto marca que, de acuerdo a los números oficiales del Estado argentino, todavía la industria sigue manteniendo niveles positivos de productividad, mientras que algunos informes, principalmente privados y de la gremial empresaria, bueno, esos informes dan muestra de que la industria empieza a tener un poco de dificultades para mantener esos crecimientos que se venían evidenciando en los últimos 24 meses. Hacemos una nueva pausa y ya continuamos con más noticias industriales.
Ahora se viene la entrevista del día en Noticias Industriales Radio. Recibirlo, para mí es un gusto recibirlo a Ignacio Núñez, CEO y fundador de Sirius, que es una empresa de software radicada en Pilar. Y uno se pone a pensar qué bueno que es este desarrollo, ¿no? Porque si uno lo ve en el tiempo, casi yo los vi crecer cuando estaban dando esos primeros pasos, siendo incubados dentro de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Austral, y hoy no solamente tienen desarrollos en la Argentina, y no solamente en Pilar, sino en varios puntos del país, y además tienen desarrollos en varias partes del mundo. Así que le damos la bienvenida a Ignacio Núñez. Ignacio, un gusto recibirte, ¿cómo andás? El gusto, amigo Martín, ¿cómo andas? Siempre es un placer hablar con vos. Bueno, muchas gracias, Nacho. Bueno, a ver, contemos un poco desde la parte corporativa de la empresa, cómo nacieron, yo más o menos ahí conté un poco, pero cuántos años están en el mercado, cuántas personas hoy están trabajando dentro de la empresa, y bueno, y cuando uno habla de software, ¿no? Uno dice, bueno, es uno de los segmentos o de los sectores que más crecimiento ha tenido en este tiempo, pero también uno vislumbra crecimiento a futuro. Así que empecemos contando un poco lo de la empresa. Totalmente. Bueno, mira, la nuestra es una historia muy particular, muy rara, ¿no? Más de cómo nacen las empresas de software y de tecnología hoy. Lo nuestro empezó de una manera muy espontánea. Estaba estudiando en la Facultad de Ingeniería, como bien dijiste, en la Universidad Austral, y como todo informático empezamos haciendo pequeños proyectos para familias, para pequeños amigos y empresas, ¿no? En cuanto se empezaba a crecer este mundo de la programación, enseguida sabíamos que nosotros programamos y nos pedían algún producto. He ahí que con un amigo empezamos a desarrollar en los pasillos, ¿no? Y en uno de esos recreos que estábamos trabajando, ¿viste? Se acerca el decano, Víctor Herrero, una persona muy cercana, terminó siendo una persona muy cercana, y dice, ¿qué están haciendo? Y le contamos. Y dice, miren, nosotros acá en Pilar estamos desarrollando una incubadora de empresas, ¿no? Te voy a ser honesto, hasta ese momento eran más proyectos que la idea de armar una empresa, ¿no? Eso a mí me disparó y decir, bueno, esto puede ser una empresa. Y ahí empezamos a trabajar dentro de la incubadora. Empezamos a tener un cliente y luego otro. Y bueno, la historia realmente es así tal cual, ¿no? Empezamos a sumar gente, empezamos a sumar proyectos. Me acuerdo el primer proyecto fuerte que tuvimos, y de la mano de la universidad, un simulador petrolero, ¿no? De poder realizar un simulador de perforación petrolera para una empresa importante en el sur. Y así fuimos avanzando con distintos proyectos hasta el día de hoy. Somos 85 personas, ya no estamos dentro de la facultad, pero estamos cerquita, dentro del Parque Empresarial Austral, que es un polo tecnológico acá ubicado en Pilar, ¿no? Y como vos bien dijiste, empezamos a crecer esto que empezó en Pilar, atendiendo a pequeñas empresas o pequeños comercios de acá de Pilar, fue creciendo hasta Buenos Aires, capital, tenemos hoy oficina en Misiones, y muchos trabajos que tenemos ni más ni menos que en Silicon Valley. Claro. Vayamos por parte porque son todos datos que a mí me van interesando. Contame 8 años en 10 segundos. Exactamente. Contame el desarrollo que ustedes están haciendo en Misiones, porque esto es muy fresquito. Muy fresquito, muy fresquito. Esto fue hace 2 años, salida de la pandemia. Tuvimos una actividad con acá la Escuela de Negocios, con el IAE, en los cuales nos pidieron, para el aporte de sus alumnos, estaban buscando empresas que puedan contar una problemática para que ellos puedan plantear una solución, ¿no? A modo de trabajo práctico. Se acercó un grupo y nos surgió, mira, una de las problemáticas que tenemos nosotros es para crecer, porque realmente hoy el recurso informático es muy escaso. Y nosotros tenemos convenio y cercanía con muchas universidades de prestigio, la Austral, el ITPA, UTN, FASTA Mar del Plata, donde tratamos de captar a los mejores talentos, pero nos estaba quedando corto porque realmente el crecimiento del mercado es enorme. Y una de las personas, una de las chicas que estaba en este grupo, viene y plantea, miren, el gobierno de Misiones está planteando que en los próximos años queremos que Misiones sea la
provincia startup del país, ¿no? Con eje en que todos los jóvenes apunten a la economía del conocimiento. Y están haciendo un hub innovador ahí. Y dijimos, bueno, ver para creer. No habían pasado 48 horas que me tomé un avión y fui a visitar este hub tecnológico con los responsables, ¿no? Ahí que entablamos, enseguida volvimos de ese mismo viaje con un acuerdo, firmamos y nos radicamos también en Misiones, donde abrimos una oficina y ya tenemos a 10 personas trabajando, ¿no? 5 pasantes y 5 de manera fija. Pero es increíble lo que está creciendo la provincia de Misiones en cuanto a lo que es tecnología, ¿no? Bien. Nacho, te propongo hacer una pequeñísima pausa, cumplimos con los compromisos de la radio y ya continuamos charlando sobre te diría, este gran mundo de la tecnología, del software, contada en primera persona, seguramente. Gracias. Así es. Hacemos una pequeña pausa y ya continuamos. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Estamos llenos de historias verticales. Girá tu celular. En Catamarca tenés algo distinto para contar. Girá, girá, no te pierdas de nada. Vení a contar una historia distinta. ¿Querés descubrir algo distinto? Girá y vení a Catamarca. La Posada Morada dos Ventos te espera en Pipa, la mejor playa del nordeste de Brasil. Única por su bahía con delfines. 12 exclusivos departamentos y 3 piscinas circulares en medio de un jardín tropical. Podés venir con cualquiera de las vacunas aplicadas en Argentina. www.moradadosventos.com. Morada Dos Ventos, Pipa, el primer lugar cuando decidas viajar. Todo lo que hicimos en la costa lo hicimos porque nos escuchamos y trabajamos en equipo. Vos, que querés vivir en un lugar que te encante, y nosotros que lo estamos haciendo. Y así funciona. Juntos hacemos más y disfrutamos más de la costa. Vivamos Vicente López. Informate en ecomedios.com. Seguinos en TikTok, @ecomedios1220. Bueno, continuamos aquí en Noticias Industriales por Ecomedio y hablando con Nacho Núñez, el CEO de Sirius Software. Bueno, Nacho, llegó el momento de desembarcar en Misiones, pero también me contaste que están desembarcando, que ya desembarcaron en el Silicon Valley, en Estados Unidos, en la costa oeste del país de Norteamérica, y ahí también están haciendo muchos desarrollos. Sí, así es, Martín. Nuestra empresa se dedica principalmente a lo que es el desarrollo de nuevas aplicaciones, ¿no? Le brindamos servicio a startups, es decir, esa gente que dice, tengo una idea para una aplicación que va a ser revolucionaria y la quiero hacer desde cero. Y quizá tiene muy buena idea de negocio y muy buena idea de producto y necesita un partner tecnológico que tome las decisiones desde el comienzo. Ahí es donde nosotros aparecemos, no solo aportando mano de obra, sino principalmente mano de obra especializada y que pueda guiar a esas personas. Y creo que si hablamos de cuna de productos tecnológicos, Silicon Valley es, bueno, referente a nivel mundial, ¿no? Es como hablar de la Copa Libertadores para un futbolista o de la Champions League, ¿no? Si te dice dónde jugás en la Premier League, sabes que estás en las primeras ligas. Cuando una empresa de software dice que llegó a Silicon Valley y que tiene clientes ahí y que los puede atender y que está a ese nivel, realmente puedes decir que estás en las primeras ligas, ¿no? Bien. Y el desarrollo de la empresa tiene muchas aristas que venimos contando, pero además, ¿sí? Ustedes están como atravesados por la coyuntura, por las empresas, le están dando asistencia. Bueno, ¿cómo es desarrollar desde cero un proyecto? ¿Cómo lo trabajan? ¿Cuánto tiempo les lleva? A ver, contame el proceso que ustedes llevan adelante para asistir como ese partner tecnológico para muchos proyectos, que hoy todo pasa por el celular, Nacho, mucho, y otro tanto pasa por las computadoras. Ustedes ahí están en el centro de la escena.
Sí, totalmente, ¿no? Mirá, para que te des una idea, una estadística, nosotros sabemos que de nuestros clientes, en general la estadística dice que 9,5 de cada 10 van a fracasar, ¿no? ¿Por qué? Porque esta pregunta que vos haces, si hubiese una respuesta, es como preguntar cuánto va a estar el dólar a fin de año, ¿no? No hay fórmula para poder saberlo. Ujú. Acá pasa un poco lo mismo, es una mezcla de intuición y principalmente de mucha preparación y estudio. Vos me preguntás hoy, ¿qué es lo que se está viniendo, qué nos están pidiendo? La inteligencia artificial. Es increíble hoy las herramientas que tenemos de inteligencia artificial. Y lo más lindo de esto es que es transversal a casi todas las industrias. Mira, antes de venir acá, te comento, estuve en una reunión para poder hacer un producto en educación. Y teníamos un desafío. ¿Cómo hacemos hoy que un curso, que un profesor prepara y tiene que escribir un caso y tiene que hacer un montón de cosas y le lleva semanas, quizá meses, lo pudimos hacer con asistencia de una inteligencia artificial, obviamente desarrollada para y por nosotros, ¿no? En 5 minutos. Y cuando digo además una inteligencia artificial, que por ejemplo le pones un título y te escribe el caso, te dibuja una imagen, no busca una imagen por internet y pone una adecuada según lo que está diciendo. Estamos hablando que genera una imagen original a partir de lo que se está configurando, de lo que le pide el profesor, ¿no? Eh, Ahora, ¿para qué lado ir? Y tenés un poco de intuición y mucho de estudio para decir, yo creo que esto va a funcionar y esto no, pero es muy difícil saberlo. El desarrollo que ustedes hacen está basado sobre ideas que generalmente están relacionadas con empresas, con particulares, con estados, con gobiernos, con universidades. Ahora, em, vos me estás diciendo que no hay una fórmula de éxito, pero ustedes tienen formas de llevar a la práctica, a la aplicación, todo lo que hace falta para ese comercio, para esa industria, para ese gobierno, para esa universidad. ¿Cómo lo ves esto a futuro? ¿Cómo lo ves planificado esto a futuro? ¿Por qué? Porque si el 9,5% de los proyectos fracasan, en algún momento esta ecuación se va a tener que empezar a revertir, principalmente por una ecuación económica. Bueno, la ecuación económica está. ¿Por Ujú. qué? Porque vos dirías, ¿por qué invertiría en un negocio de tan alto riesgo, no? Y porque son los negocios que se llaman de las 10X, ¿no? Que hay muy pocos industrias, muy pocos negocios que vos podés multiplicar por 10X, ¿no? Eh, la ganancia que tiene, ¿no? Con a veces poca inversión. Es decir, cuando estas herramientas que son tan disruptivas logran penetrar el mercado, realmente son muy masivas, ¿no? Y tienen una adaptación muy grande, ¿no? Esa es también una realidad. El caso de los unicornios que después se empiezan a escribir, pero Facebook, ¿no? Digamos, Zuckerberg lo hizo en su universidad, lo empezaron a usar y se transformó en un negocio gigante, Claro. ¿no? Tenemos herramientas que lo que tienes que, como son innovadoras, y como vos bien decías, cada vez incorporamos más la tecnología en nuestras vidas, una vez que superás esa barrera de entrada, realmente es muy, muy rápido crecer. Cuestiones que en otras industrias es mucho más difícil, ¿no? O mucho más lento. Esto es más riesgoso, sí, pero también lo que tienes que una vez que le pegaste, ¿no? O que fuiste para adelante y pudiste realmente penetrar el mercado, tenés las 10X de multiplicador, es decir, es completamente exponencial. Es ahí porque también el riesgo, ¿no? Claro. Y Em, realmente por el lado subjetivo sí. está en cómo es el impacto que podés tener en las personas realmente, ¿no? Y ahí te digo, de lo más apasionante que hay de mi trabajo es que a la tarde estuve en una universidad a ver cómo podíamos incorporar tecnología para poder mejorar los cursos y para poder adaptarlos, pero a la mañana, por ejemplo, estuve en un hospital y también viendo cómo con esta misma tecnología podíamos mejorar y automatizar la operación de una pierna que se le está poniendo una prótesis, ¿no? Entonces poder decir cómo una computadora, cómo con cierta tecnología puedo evaluar para disminuir el riesgo de error. Y algo que hoy se está haciendo, como bien me decía el médico, un poco a ojo, lo podemos aplicar a un método científico y de asistencia, donde nosotros podemos simular esa operación y además guiar al médico a partir de cálculos en tiempo real, ¿no? El Claro. impacto, imagínate, ¿no? Le digo, bueno, le digo, vos me estás diciendo que hoy mi rodilla va a depender un poco de si le pega o no le pega al médico y que con esto podríamos tener una herramienta para poder tener mucha mayor precisión. ¿Y esto cómo va a impactar? Y dice, mira, cuando nosotros hacemos bien la operación, la prótesis dura 30 años, quizá toda la vida. Cuando no, a los 10 te lo tenemos que cambiar.
¿no? Entonces, entender que uno es parte de ese cambio y cómo puede impactar en la vida de las personas es extremadamente gratificante. Y también uno trabaja sin red y eso trae otra adrenalina, ¿no? Te quería consultar de cómo está el mercado laboral. Siempre uno plantea de la falta de recursos, lo que cuesta formar a un recurso humano para que sea competitivo en esta industria del software que es global. El otro día me contaban que las empresas de software tienen un 25% de rotación anual, que según uno lo ve en la economía tradicional es muchísimo, pero en el software termina siendo una compensación. ¿Cómo están ustedes en ese tema? Bueno, ahí está la clave, ¿no? De decir cómo hacer, ¿no? Para poder retener al talento. Uh-huh. Lo primero, y creo que tiene que ver con la característica de la generación que hoy está en auge en el mercado, que son los millennials y los centennials, ¿no? Entender esto, ¿no? El valor subjetivo, ¿no? Mi pregunta es, cuando alguien tiene una oferta de afuera, dice $5.000, y yo le digo, mira, acá estos sueldos no se pueden pagar, están en pesos y demás, ¿no? Y acá va un poco la frase, ¿no? Decir, pero realmente te digo, ¿cuánto pagarías vos por tener este tipo de proyectos? ¿Cuánto pagarías vos por estar en un lugar estimulado y en vez de ir a trabajar en un e-commerce, ¿no? Y poder vender chancletas, hacer que la gente pueda caminar sin que se opere durante 30 años más, ¿no? Claro. Esa es la pregunta. Obviamente hay que poner un valor higiénico objetivo también, ¿no? No vas a venir regalado, pero realmente creo que es una generación que está muy impulsada por la motivación de lo que está haciendo. Al mismo tiempo que se desmotiva cuando ese factor no está. Eso creo que es lo fundamental. Es gente joven, que además se ve muy motivada por el tema del crecimiento, ¿no? Nosotros siempre estamos tratando de estar con la última tecnología, sale algo, lo investigamos, lo usamos y también buscamos el perfil de emprendedores que buscan eso, ¿no? Porque si no, la gente se va a ir. ¿Cómo está el mercado en general? Bueno, todo el mundo habrá visto porque ha salido, imagínate, en las tapas de los diarios, inclusive argentinos, la caída del Silicon Valley Bank, la suba de las tasas de interés. Realmente con respecto a lo que fue el boom en la pandemia, de que todo se fue a digitalizar y la plata estaba muy barata, esto ha caído muchísimo. Te diría que ha caído de cualquier empresa un 30-40% de la facturación, ¿no? No obstante, yo soy extremadamente optimista, ¿no? Porque creo que esto simplemente es un rebote de lo que trajo la pandemia, pero lo vemos y lo puede ver todo el mundo con las nuevas herramientas que van saliendo y como la innovación sigue saliendo, y como todo esto es también una oportunidad, ¿no? Es una oportunidad de optimización. Como digo, yo apuesto fuertemente a lo que es el reconocimiento de imágenes e inteligencia artificial, que va a ser lo próximo que podamos ver. Nacho, para mí siempre es un gusto charlar con vos. Muchas gracias por este tiempo. Es un tema que no queremos agotarlo acá. Yo te lo contaba el otro día, para un espacio que habla solamente de industria. La industria del software es parte de esta industria, así que así la contamos y así la vamos a tratar en el futuro. Así que siempre estaremos consultándote para, bueno, estar con lo último en tecnología, en software, y que Sirius siga creciendo como hasta ahora. Así es. Muchísimas gracias, Martín. Un abrazo grande. Como siempre. Un abrazo. Ignacio Nacho Núñez, fundador y CEO de Sirius Software, una empresa que no para de crecer con proyectos innovadores en materia de tecnología. Hacemos una brevísima pausa y ya continuamos con más noticias industriales. Suma valor restando contaminación. Súmate al Parque Industrial Ecológico de la Cruz, un espacio libre de contaminación pensado para ser un pulmón en la industria. Ubicado sobre colectora de la Ruta 8 en Exaltación de la Cruz, a 78 kilómetros de Capital Federal. Cuenta con ingreso asfaltado desde autopista, calles internas asfaltadas, luminaria LED, fibra óptica, energía 220 y 380 y escritura inmediata. 10 hectáreas con una excelente arboleda dividida en 20 lotes de 2.000 a 12.000 metros cuadrados ubicados sobre la autopista. Si te radicas en el Parque de la Cruz, vas a poder contar con costo cero en los derechos de construcción,
costo cero en la habilitación y escritura inmediata. Y durante 2 años vas a poder contar con seguridad de higiene y servicios generales sin cargo para tu empresa. Radicate en el Parque Industrial Ecológico de la Cruz y apostá por un entorno positivo para vos, para tu empresa y el planeta. Betson, una empresa multinacional argentina pionera en la investigación, producción, comercialización y distribución de especialidades para la producción de proteína animal. ITQ, contadores, consultores, un estudio cuyo valor más importante son sus clientes. Edificio Paralelo 50 Pilar. Todo lo que pasa en la industria y la voz de los protagonistas están en Noticias Industriales Radio. Bueno, y continuamos aquí en Noticias Industriales Radio y a fin de la semana pasada, después que nosotros estuvimos en el programa hace una semana, el jueves pasado, se reunió distintos sectores de un mismo rubro a hablar sobre cómo mejorar al sector del calzado en la República Argentina. Se está preparando un proyecto de ley para afianzar la industria del calzado, en la cual el 70% está en territorio bonaerense. Así que imagínense que el 30% diseminado en el resto del país, lo importante que es para la industria de la provincia de Buenos Aires, la industria del calzado. Bueno, en esta reunión estuvieron representados distintos sectores. El sector sindical, representado por el titular de UTICRA, que es Agustín Amicone. También estuvo representada la Cámara de la industria del calzado, Horacio Moncheto. También estuvo el empresario Juan Rece, que es el CEO de Bicontinental, que es una empresa que, si yo les digo la ex Paquetá, en Chivilcoy la van a tener más fresca de cómo se llama ahora. También estuvo representado el gobierno de la provincia de Buenos Aires a través del ministro Augusto Costa, la diputada nacional Constanza Alonso, que es la que está redactando este proyecto de ley a favor de la industria del calzado, y además estuvieron representantes de los distintos asesores del gobierno, tanto de la provincia de Buenos Aires como de la diputada Alonso. ¿Cuál es el objetivo? Bueno, terminar de armar este proyecto de ley para presentarlo,
Pero lo más importante, y que me parece que es importantísimo destacar, es que este proyecto de ley está siendo copartícipe en su redacción el sector empresario y el sector del sindicalismo, del sector del calzado. Entonces, ahí me parece que si este modelo también se pudiera replicar en los otros sectores industriales de la provincia de Buenos Aires, en este caso, también podrían ser beneficiosos. Aquí también hay una mirada de la gremial empresaria, porque la Cámara del Calzado, que está participando en todas las instancias de la gremial empresaria, tanto bonaerense como de la República Argentina, también ahí hay una mirada para desarrollar. Así que bienvenido este nuevo modelo de gestión para apuntalar la industria del calzado en la Argentina en general y en particular en el 70% de las empresas radicadas en la provincia de Buenos Aires. Hacemos una pequeñísima pausa y ya continuamos con más noticias industriales. Bueno, continuamos aquí en Noticias Industriales y les cuento que esta semana empieza a haber información en la cual a nosotros no nos gusta reflejar. ¿Sí? Nosotros que tratamos de ser la voz de los industriales, la voz de los empresarios en Noticias Industriales, la voz de estas buenas noticias cuando hay inversión, cuando hay generación de negocio, cuando hay incorporación de colaboradores, cuando hay trabajo en conjunto entre el sindicalismo, el gobierno, las universidades y la industria. Esos son los temas que a nosotros nos gustan dar. Pero también tenemos que reflejar lo que está sucediendo en la industria, en algunos sectores de la industria. Por ejemplo, en Pilar, esta semana la empresa Coca-Cola dio la noticia de que levanta la producción completa de su producto Hades, que tenía planta en el Parque Industrial de Pilar, y según la información que nosotros manejamos, que tratamos de chequear con la empresa, la idea es trasladar toda la producción a su planta de Córdoba. ¿Por qué pasa esto? Hay distintos factores que nos han tratado de explicar según las fuentes que hemos consultado. El primer punto es el costo del traslado de la materia prima. El segundo es que la provincia de Córdoba tiene mejores beneficios impositivos para las industrias. Y en ese sentido, la provincia de Buenos Aires pierde algunos puntos con respecto a esta decisión. Bueno, se ha dejado en la calle a 150 trabajadores. También se están conociendo en la industria alimenticia de la provincia de Buenos Aires algunos despidos, como por ejemplo en la multinacional Mendelez, que tiene muchos de los productos de la vieja Terrabuzzi. Y otro de los temas también que tiene que ver con el traslado de la producción, del cierre de la planta en el Parque Industrial de Pilar y llevarlo a Córdoba, es que en Córdoba el sindicato que trabaja en esa provincia mediterránea es el Sindicato de Agua y Gaseosas, que tiene un convenio colectivo de trabajo mucho más beneficioso en la interrelación entre empresa y trabajador que la de la alimentación,
que estaban enrolados aquí en el Parque Industrial de Pilar. Así que en ese sentido, una noticia no tan agradable, pero necesaria para saber que efectivamente lo que nosotros venimos contando en datos de la industria empieza a tener su correlación con hechos reales. Hacemos una pequeña pausa. Bueno, continuamos en Noticias Industriales y esta noticia es una gran noticia porque un grupo de científicos de Tandil, enrolados en la Universidad Nacional del Centro y un centro de desarrollo que tiene la universidad en la Facultad de Veterinaria, junto con la empresa Apilab SRL, que está en Coronel Pringles, empezaron a desarrollar un collar que permite proteger de parásitos, en este caso a los perros, pero se está desarrollando también para otros animales domésticos, tantos de parásitos internos como externos. Así que en ese sentido hay un desarrollo del CONICET, del CEVITAN, que es este centro de investigación veterinaria de Tandil, que está desarrollando este nuevo producto y dicen que próximamente va a llegar al mercado de las veterinarias para que los perros con este collar eviten tener parásitos internos y externos. Ya me ven al lado de Lía Helfi. Buenas tardes. ¿Ya estamos en tiempo del pase? Exactamente. Se me pasó ¿Viste? Muy rápido. Una hora de programa es muy rápido. Es muy rápida. Sí, y además porque, bueno, en esto de ir confirmando los datos todo el tiempo y que te salen informaciones a último momento, también va complejizando que uno no se da cuenta. Bueno, ¿cómo va? Sí. Bueno, muy bien, muy contenta como siempre, cada jueves me pongo muy contenta de venir acá a hablar de parques industriales, de que vos me recibas. Y ¿te gusta la pera? Sí. Bueno, hoy vamos a tener un diálogo con la intendenta de Allén, que es la capital de la pera. Bien. Sí, una intendenta que además justamente están por vivir unas elecciones municipales, así que vamos a hablar de los parques industriales de Río Negro y específicamente de Allén, donde hay varias industrias radicadas. También vamos a hablar de formación, disrupción en la formación y parques industriales, la formación profesional, que es temón, y también sobre un referente de los parques y la refuncionalización del director de la Cantábrica, Gámbaro, va a estar también en Conexión Parques. Así que tenemos breves de parque, de todo. Bien, y Gámbaro que tiene una gran trayectoria en la gremial empresaria de parques industriales. Exactamente, además, sí, él estuvo presidiendo FAPI en su momento, así que sí, efectivamente, bueno, Cantábrica tiene muchos años de desarrollo y también va a estar Leo Wagner, nuestro columnista de parques, normativa de parques, también va a estar todo el programa. Así que hoy es un programón en una hora, más las noticias de parques y los columnistas de pymes. Bueno, esperemos que entre todo. Bien, así que si te parece, Lía, ya te dejamos el espacio. Siempre es un gusto recibirte estos minutitos antes de terminar el programa, principalmente para entregarte la posta. Me parece muy importante que esta continuidad informativa, casi uno ni se da cuenta, porque apareces vos y arranca el programa
de Tal cual. Conexión Parques. Empezás vos hablando de la industria y yo agarro toda la industria y la meto dentro del parque. Yo lo único que te pido es que hoy tratemos de traer buenas noticias. Y yo trato. Porque las noticias, muchas de las noticias que he traído hoy no han sido buenas. La industria empieza a sentir esa tensión de la economía y eso va en contra de todo el sistema. Así que para que haya inversión, para que haya industrias, para que haya empresas, tiene que haber parques industriales. Y para que haya parques industriales debe haber empresas. Así que esa conjunción tiene que ser una conjunción perfecta. Muy bien. Muchas gracias, Lía. Hasta la próxima semana. Buen programa. Nos despedimos. Que tengan todos buena semana y nos reencontramos el próximo jueves a las 5 de la tarde.